Unidad 2. Sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Los principales instrumentos de protección en el sistema universal son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto que en el sistema interamericano lo son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, y el Protocolo adicional a la Convención Americana, también conocido como Protocolo de San Salvador. Por lo que respecta a los organismos en el sistema de Naciones Unidas, sus principales organismos son la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, ECOSOC por sus siglas en inglés, y más recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. En tanto que para el sistema interamericano, sus principales organismos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Para la atención de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos que denuncian los ciudadanos en contra de sus gobiernos, cada sistema tiene su propio procedimiento. Revisaremos primero el de la Organización de Naciones Unidas. Ante todo, es importante señalar que la ONU fue creada con la finalidad de generar una sana convivencia entre las naciones, no para la atención de denuncias por parte de los ciudadanos hacia sus gobiernos, por lo que los procedimientos y espacios de atención de estas denuncias se han creado en función de las necesidades que fueron generando al respecto. La Asamblea General, para su funcionamiento, se divide en comisiones o grupos de trabajo. Uno de ellos, la Comisión de Asuntos Sociales y Humanitarios. Esta es la que en su momento ha dado atención a estos casos. Primero, a través del Consejo Económico y Social, ECOSOC, quien posteriormente daría origen a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como el organismo que específicamente daría atención a estas denuncias. Desde esta comisión se han atendido los casos denunciados. A partir de ellos, se ha creado una subcomisión y grupos de trabajo específicos para la investigación de las denuncias, así como la elaboración de informes y reportes sobre los diferentes casos. De acuerdo con el procedimiento, los informes que elabora el grupo de trabajo sobre la investigación de los casos se entrega a la subcomisión. Esta, a su vez, la hace del conocimiento de la comisión, quien se encarga de elaborar el dictamen sobre los casos, mismo que es presentado ante el ECOSOC. Este será quien se encargue de informar a la Comisión de Asuntos Sociales y Humanitarios, para que, en su caso, se haga patente durante la sesión anual de la Asamblea General por vía de su secretario general. Es necesario precisar que durante este procedimiento, si alguno de los informes o resoluciones de los diferentes organismos sufrieran modificaciones, este se devuelve hasta el grupo de trabajo que lo realizó originalmente a fin de que se solventen las inconsistencias encontradas. En virtud de la complejidad del procedimiento y de que éste resultaba muy tardado por las diferentes agendas de cada uno de los organismos implicados, fue creado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Este organismo depende directamente del Secretario General de la ONU y se encarga internamente de todo el procedimiento, desde la recepción de las denuncias hasta la entrega de las resoluciones, que se presenta al Secretario General para que sea presentado ante la Asamblea General en su sesión anual. Como consecuencia, el procedimiento anterior prácticamente ha desaparecido y prevalecerá hasta en tanto se resuelva el último de los asuntos aún pendientes. Después, solo se mantendrá el Alto Comisionado. Así, los principales organismos de protección de derechos humanos en el sistema universal son, recordemos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, ECOSOC, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Y sus principales instrumentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Voz al micrófono, Luis Fernández Castro. Tema musical, Las musas me sacaron la lengua, del maestro Hernando Zúñiga, en el álbum Después de todos estos años, del año 1996. Realización y producción de Luis Fernández Castro para la asignatura Seminario de Derechos Humanos de la Licenciatura en Trabajo Social, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ENTS, UNAM.